Hola, hola familia, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Convocados. Hoy vamos a dar un paso atrás en la historia, yo creo que el más grande que hemos hecho hasta ahora, y vamos a hablar de las primeras o de la primera competición que hubo en España de fútbol. Vamos a ello. Bueno, vamos a ir hasta principios del siglo XX, ¿no? Sí. Hasta el año 1900, ¿vale? Pero, antes de empezar con la historia, si os mola el vídeo, dejadnos un like, un comentario y nada, contarnos más o nombrarnos más historias que queréis que os contemos o que investiguemos sobre ellas. Esta vez es sobre el fútbol español, puede ser sobre Sí, cualquier sobre fútbol, lo que ¿no? sea, sí. Menos el fútbol griego, que no nos va. Bueno, la cosa, os voy a explicar un pequeño contexto, ¿vale? El fútbol llegó a España con trabajadores y estudiantes británicos, me imagino que es lo habitual, ¿no? Lo que pasó, que desde Inglaterra se expandió por todo el mundo y según hemos buscado, llegó a ciudades como Huelva, Vigo o Bilbao, ¿no? Ciudades con puerto donde iban trabajadores, o ya ciudades muy grandes como Barcelona. Entonces, en esta época no existía la federación, ni había nada profesionalizado, ¿no? Era todo aficionados o fans de distintos equipos que creaban su equipo de fútbol y jugaban amistosos contra diferentes contra otros equipos, ¿no? Como si Sí. creáramos nosotros ahora un equipo, lo típico de liga de amigos que hay ahora, ¿no? Pues era eso más o menos lo que había, lo que pasa que con muchos menos equipos. Y nada, bueno, al final, a finales del año 1900, el primer club que dio el paso para organizar una pequeña competición fue el Club Hispania de Barcelona, que organizó un campeonato abierto a todos los clubes españoles. Pero finalmente solo participaron 6 clubes de la propia Cataluña. Claro, es que no era como. Es decir, Y que, es claro, que, es que eran buenos paseos, ¿eh? y los desplazamientos sí. Y vamos, y el dinero que todavía no creo que les diera para pagar hoteles y todo. Y bueno, fue su presidente honorífico, Alfons Macallá, que fue el ideólogo y promotor del campeonato y donó una copa para el vencedor, por lo que se terminó denominando la Copa Macaya. Y por eso este campeonato debe considerarse a todos los efectos el primer campeonato de fútbol que se ha organizado en España. La Copa Macaya, ¿eh? Suena más a un preparado de una discoteca que a una copa de fútbol. Bueno, entonces, los 6 clubes que participaron fueron el Hispania, ¿no? Athletic Club, que fue el que lo organizó, la Sociedad Española de Fútbol, que luego termina siendo el español, ¿no? Fútbol, la Sociedad Deportiva Santanach, el Fútbol Club Barcelona, la Sociedad Franco-Española de Fútbol y los Aficionats Uniones de Fútbol de Tarragona. Joder. Equipazos, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, se quedó con que los representantes de todos los clubes inscritos quedaban convocados el 6 de enero de 1901 en la cafetería Els Cuatro Gats. ¿No? Es que el nombre lo El peta, nombre ¿eh? es al pelo. Los 4 gatos, ¿eh? Los 4 gatos. Que estaba ubicada en Barcelona, aunque posteriormente se cambió a otra cafetería llamado el Café Novedades. Al evento solo comparecieron los representantes del Hispania y de la Sociedad Deportiva Santanach, porque el representante de la Sociedad Franco-Española no le llegó la carta cambiando de ubicación y se quedó esperándolos en el Cuatro Gatos. Imagina ese pobre hombre en el 1900 que habría salido de trabajar esperando los 4 gatos ahí, diciendo, me cago en día, me han vuelto a timar. Y entonces, bueno, al final, antes de iniciarse el campeonato, se produjo la baja de la Sociedad Deportiva Santanach porque se disolvió el club. Y la Sociedad Española de Fútbol fue absorbida por el Español Fútbol Club.
Es decir, que ya para empezar, son 6 equipos para empezar. Uno, tío, desaparece. No es que se vaya, antes de empezar desaparece. Y es que alucino. Bueno, y aunque competían pues, los 5 clubes que quedaban, según hemos leído, había mucha diferencia de nivel. El Hispania y el Barça se iban a disputar el campeonato pues, porque eran muy superiores al resto. Decían que había alguna posibilidad del Español, pero vamos, pocas. Y luego la Sociedad Franco-Española y el Tarragona tenían un nivel muy inferior, con jugadores muy, muy jóvenes. Y de hecho el Tarragona solo se desplazó para el partido contra el Hispania, que lo hizo con 9 jugadores encima, a los otros ni fue. Es que esto era un despiporre de cuidado. Y entonces esto, pues claro, como pasa ahora, si no te presentaban le daban los puntos al rival. Y el Tarragona y la Sociedad Franco-Española no comparecieron ninguno a sus enfrentamientos, ¿no? Y así sumaron 2 puntos cada equipo, que bueno, es lo que decían. El Tarragona casi ni jugó cuando le fueron a casa y de mala gana a jugar en todos. El primer partido del campeonato que se disputó y por ende de una competición de fútbol en España fue el 20 de enero de 1901 en el campo del Hotel Casanova, que era el partido del Fútbol Club Barcelona contra el Hispania Athletic Club, que acabó imponiéndose el Hispania por 1-2, aunque hubo bastante polémica porque los barcelonistas, que estaban capitaneados por Hans Gamper, consideraron ilegal el segundo gol porque había sido en propia puerta, que creo que antes los goles en propia puerta no subían al marcador. Qué pena que nos pudiera estar esta competición grabada ahí en los jardines traseros del Hotel Casanova. Bueno, y luego durante la competición se produjo otra retirada más, la del Español, que parece que eran los únicos que estaban ahí con un poco de cabeza, argumentando la falta de organización y previsión tras que jugar del empate contra el Tarragona por supuesto no se presentó contra la competición, o también 2 veces que no fue ni el árbitro, ¿no? Era, bueno, una competición un poco rara, sí, un poco adulterada. Y por otro lado también decían que al igual que el Barcelona, que había un claro favoritismo hacia el Hispania. No sé por qué. El bueno de Macaya y con su copa. Con su copa que no la soltaba. Disfrazado de árbitro, ¿eh? Bueno, y esta victoria del Hispania sobre el Barça marcaría el futuro del campeonato, porque todos ganarían todos sus partidos, hasta llegar a la última jornada, que volvían a enfrentarse entre ellos. Sí, entonces el partido final para decidir el campeón se jugó el 14 de abril, que ojo, vaya torneo para no ver partidos del 20 de enero hasta el 14 de abril. Pero fue en el campo de Muntaner del Hispania, al que se dice que fueron más de 4.000 espectadores, y finalizando tras muchas vicisitudes con empate a 1. El Barcelona reclamó un segundo gol que no les fue concedido por consideró el árbitro que el balón no había entrado completamente, y esta no fue la única queja, porque incluso el Barça amagó con no jugar al partido debido a que las medidas del terreno de juego no eran reglamentarias, que las porterías eran mucho más pequeñas de lo que debía, en fin. El Macaya veía ser un personaje de cuidado, le llevaba a un campo de futbito a tomar por culo a buscar el empate. Bueno, y sorprendentemente, pues el Hispania se proclamó campeón, con Macaya como MVP del partido. Y nada, ganó esta primera Copa Macaya, el primer campeonato. Eso sí, como pasaba antes también con la Champions, hacía falta ganar 3 veces este campeonato para llevarte la Copa en propiedad. Así que al año siguiente la tenían que devolver. Y bueno, la historia de la Copa Macaya es corta, solo se celebró en 3 ediciones, en 1901, 1902 y 1903. Acabó desapareciendo por la propia desaparición del Hispania Athletic Club, que por lo que he leído desapareció porque sus mejores jugadores los fichó el Barça. O sea, se los llevó el Barcelona y ya no tenían jugadores. Los mejores y los peores. Les fichó a todos, a tomar por culo. Macaya, los cojones, dijeron. Entonces, bueno, fue una copa que tuvo repercusión en todo el territorio nacional, no solamente en Cataluña, especialmente en Madrid, porque después el Madrid Fútbol Club organizó un torneo inmediatamente después a la segunda Copa Macaya, el cual llamaron
la Copa Coronación, que esta a lo mejor sí que os suena más porque es el primer paso que hubo para la Copa de España, que es la actual Copa del Rey. Y ahí en Cataluña, bueno, pues el relevo lo tomó la Copa Barcelona, que en el 1903 se organizó simultáneamente a la tercera Copa Macaya. Pero a partir ya del año siguiente solo celebró la Copa Barcelona y que continuó hasta que se transformó en el Campeonato de Cataluña, que fue organizado por la Asociación de Clubes, ¿no? Al principio, y que lo siguieron jugando ya muchos años, estuvo vigente hasta el 1940, pues cerca de 40 años jugando la Copa Cataluña. Se cabrearon los del Barcelona y Sí. les organizaron, sí. Es Porque que el Hotel Vista Villa como se llama, y las porterías pequeñas dijeron a tomar sí. viento. Y en la última final había ganado el Barcelona 2-0 y consideraron que hubo alineación indebida del Barcelona y le volvieron a dar la Copa Macaya al Hispania Athletic Club. Entonces Hostia, al final organizaron su copa y dijo que orden. El equipo más corrupto de la historia, ¿eh? Siempre ganaban ellos. Entonces, oficialmente se reconoce como el primer campeonato oficial de España, el de Madrid en 1903, al cual nombraron Campeonato de España, y a efecto de palmarés el Athletic Club fue el primer ganador, pero realmente, siendo fiel a la historia, habría que reconocer que antes se llegaron a disputar hasta 5 torneos más y por lo tanto 5 campeones que no están reconocidos por la Federación Española de Fútbol, que serían las 3 Copas Macayas, que tuvieron 3 ganadores, el Hispania, el Barcelona y el Español, la Copa Coronación de Madrid, que la ganó el Club Vizcaya, el actual Athletic Club, que esto creo que os sonará porque el Athletic siempre le está reclamando a la Federación que les reconozca una Copa del Rey más, y creo que es esta la que piden, la primera Copa Coronación de Madrid. Y la Copa de Barcelona, que la ganó el Fútbol Club Barcelona. Bueno, y esto es todo de la gran Copa Macaya, un gran torneo que ojalá se pudiera repetir. Ojalá verlo. Ojalá verlo, sí, macho. Ojalá que estuviera grabado eso, macho, con el campo pequeño, claro, porque no penséis que los campos aquí eran como son ahora, ahí eran un poco improvisados. Sí, tierra y... Sí, sí, y si eran campos. Yo he visto algunos que era lo típico típico del colegio, que ponías Sí. 2 sudaderas y era el campo, que era de ese plan. Nada, ya nos diréis en comentarios qué os ha parecido la historia de la Copa Macaya, la mejor copa hasta la fecha de España, por no decir del mundo. Nada, si tenéis alguna historia parecida a lo que os he dicho antes, dejárnoslo por comentarios y investigaremos más, porque la verdad que estas historias están guays, ¿no? Merecen la pena y por lo menos nos echamos unas risas. Y nada más, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.